Buenas noches. Informe Semanal les ofrecerá hoy un documento exclusivo de la actuación policial en la lucha antiterrorista. Son las imágenes nunca vistas hasta ahora del cerco a ETA, los seguimientos policiales que descabezaron sus diferentes cúpulas, vídeos que ilustran el día a día de los terroristas más buscados como Thierry, Chapote, Cherokee o Kantauri. Testimonios que nos adentran en la actividad de quienes, desde los servicios secretos a las fuerzas de seguridad españolas y francesas, trabajan para derrotar al terrorismo. Las secuencias recuperadas por Informe Semanal muestran, por ejemplo, cómo el ex jefe del aparato militar de la banda, Francisco Javier García Gaztelu Chapote, revisa su coche para comprobar si la policía le ha instalado una baliza de seguimiento. También cómo la Guardia Civil, camuflada, filma una entrega de armas y explosivos en pleno monte del Pirineo francés. Informe Semanal les muestra ahora el relato en imágenes del acoso policial a ETA en España y Francia, donde durante años se grabó la vida cotidiana de los terroristas. Es en 1989 cuando la Guardia Civil logra filmar por primera vez la actividad de un comando de liberados en Guipúzcoa. Desde entonces y hasta la caída de Mikel Kabikoitz Carreras Arobe, alias ATA, las fuerzas de seguridad españolas y el CNI han grabado la actividad de los distintos jefes de ETA. Relatos que recogen a un joven etarra pasando la frontera, a artificieros de la banda comprando material o traslados de documentación en plena noche. Seguimientos exhaustivos que vislumbran que, tras el cese de la violencia anunciado por ETA, subyace también la incapacidad de cometer atentados. Utilizaba con mucha frecuencia un detector artesanal de detección de radiofrecuencias. Tenía un trágico pasado como pistolero. Fueron varios los comandos en España que llegamos a ellos gracias a la investigación de Balcha en Francia. En este binomio se concentraba todo el poder letal de ETA. Lo que vemos aquí es un trasvase de maletas llenas de material explosivo. Suspendía casi siempre con la mano derecha dentro del bolsillo de la cazadora. De hecho, cuando se le detiene, en el bolsillo derecho de la cazadora lleva una pistola de 9 milímetros. Juntos planificaban la estrategia terrorista. Ellos eran los únicos jefes que quedaban en ETA. ...1989... es la imagen del comando Eibar. La Guardia Civil filma a miembros liberados de ETA por primera vez. Tras la imagen de normalidad con la compra diaria, había un comando preparado para asesinar. La Guardia Civil decidió seguir el hilo de esta imagen. Estaban para matar, como todos los comandos que ETA introduce en territorio nacional, y llegaron a matar. Nosotros vemos que el comando era un comando que se prestaba a que pudiéramos ir más allá en las investigaciones. No acabar en detener al primer terrorista que uno ve, porque la ambición es lo que nos ha llevado a desmantelar estructuras, a acabar con jefes de ETA y hacer que ETA hoy en día esté moribunda. A los pocos días el comando Eibar era desmantelado y 7 asesinatos esclarecidos. Burdeos. El jefe militar de ETA, Javier Arizkuren Kantauri, es seguido por la unidad de información de la Guardia Civil. Se ha convertido en el relevo de la cúpula de Vidar tras quedar ETA huérfana. Su compañera sentimental, Conchita Iglesias, lleva al hijo de ambos en la silla. A su derecha, el lugarteniente del aparato, Puy Lecumberri. Kantauri es un dirigente importante y las decisiones policiales se toman al minuto. La orden es seguir los pasos del jefe etarra. El operativo les lleva hasta París. Tenía un trágico pasado como pistolero y, desde luego, además tenía una filosofía del terror terrible. Aglutinaba absolutamente todo el poder y centralizaba todo el poder efectivo militar de las acciones de ETA. En este caso no llegamos a más o no estiramos la operación durante más tiempo porque confluían una serie de cuestiones y confluían una serie de circunstancias que animaban a que la decisión fuese interrumpir el trabajo operativo, sin duda. Kantauri y 4 miembros de ETA fueron detenidos al salir de un hotel de París, donde una policía se hizo pasar por camarera. Sur de Francia. Una cámara camuflada de la policía se centra en una Renault Scenic. Llega el conductor. Recorre el coche desde una parte hacia la otra. Se toma su tiempo.
Lleva algo en la mano. Lo acerca a la parte delantera. Gira hacia la puerta del conductor, se agacha y comprueba que no hay ningún mecanismo ajeno al vehículo. Es Javier García Gaztelu, Chapote, el nuevo jefe de ETA, que chequea con un detector si la policía le ha instalado una baliza de seguimiento por GPS en su coche. Utilizaba con mucha frecuencia un detector artesanal de detección de radiofrecuencias, el BIPA que llama la organización terrorista, para detectar mecanismos electrónicos de seguimiento. Las medidas de seguridad de Chapote no le sirvieron de nada. Cuando abandona este lugar, la policía siguió el coche. Fue detenido en esta cafetería de Anglet cuando mantenía una de sus citas. En una ocasión mantenía una cita con un militante legal, un militante que de España había pasado al sur de Francia a entrar en contacto con él, y en un momento determinado observó en una zona despoblada del sur de Francia, y en un momento determinado observó una pareja por las inmediaciones y Chapote se quitó el reloj, se lo dio al legal y se acercó a la pareja. Y a la vuelta el legal le preguntó: ¿a qué has ido? Dijo: he ido a preguntarles la hora. Si, en francés, si hubiera notado acento español, ahí mismo los dejo tiesos. La pista en Francia de un legal lleva a la Guardia Civil hasta este joven que, cargado con una mochila, lleva una vida frenética en Francia. Se identifica a Asier Oyarzábal. Se analiza su perfil y se inicia el control de sus actividades terroristas. Él era el jefe de los comandos legales que atentaban y mataban en España. Entonces era alguien muy importante. Luego pasó a ser jefe del aparato logístico, que fue cuando nosotros ya decidimos detenerlo. Balcha, paseando de la mano con Ollane Razkin por Bretaña, no logró despistar a la Guardia Civil, que lo detuvo en Dax en el año 2001. Ese mismo año, los jefes de cursillos de ETA, José Ramón Carasatorre, con gafas, y Juan Ramón Lete Alberdi, daban las gracias con una sonrisa a la unidad operativa de la Guardia Civil, inconscientes de que los filmaban desde un paso de cebra. Fueron detenidos en Ots tras adiestrar a 150 etarras. La cantera de ETA que buscaba refugio en Francia era recibida por el aparato de acogida. Esta tarea la desarrollaba hace más de 10 años el histórico López Peña, Thierry. Thierry estuvo 30 años en ETA, con lo cual hizo de casi todo. Y en este momento se le ve pues con otro tipo físico, incluso al que nos tiene acostumbrados, donde es pues bueno un miembro de ETA de bajo perfil. Los veteranos de ETA reciben a Gorka Olaich, un joven recién integrado en ETA. Llega con las pertenencias a cuestas. Es el momento de incluirle en la reserva de comandos. A los 7 meses fue detenido tras volver a España para cometer atentados. Esta reserva la dirigían militantes que pasaban de los 50 años. Fueron localizados y filmados por la Comisaría General de Información a la salida de este parking en Limoges. López de Vergara y sus 2 ayudantes dirigían la red de pisos y establecían normas estrictas de convivencia. Los individuos que se alojaban en esos pisos no salían nunca a la calle, hasta que la organización los sacaba para volver a España. Solamente el responsable del piso, que no integraría nunca un comando operativo, podía salir a la calle. Y en las calles de Santuario de Lourdes fueron localizados 2 miembros de ETA cuya diferencia de estatura llamó la atención de un policía español. El más alto es Josu Ordóñez, autor de los secuestros de Aldaya y del Cló. 6 personas fueron detenidas junto a Ordóñez. Se presupone que algunas de las personas que estaban con él en ese inmueble iban a formar parte, junto con él, de un nuevo comando encargado de realizar un secuestro. Las órdenes para estos secuestros partían de esta pareja que mantiene una cita en Talans, Burdeos. Son Olarra Guridi y Ainhoa Mújica, relevo natural de la cúpula y pareja para todo. Ellos diseñaban la campaña de atentados. En este binomio se concentraba todo el poder letal de ETA. Poder letal de ETA que en este caso ejercieron con absoluta virulencia. Existían muchísimos, y digo muchísimos, comandos en el interior, tanto deliberados como legales. La persona que reclutaba miembros para esos comandos fue interceptada por la Brigada de Búsqueda e Intervención francesa en Las Landas. Ivonne Fernández Susper fue objeto de una brusca maniobra hasta sacarle de la calzada y ser inmovilizado. Tras realizar la reseña fotográfica, se le quitan los grilletes y se le lleva a una celda para borrachos. De allí se fuga. Lo curioso del caso es que era el mes de diciembre, iba en camiseta y descalzo,
y en algún sitio próximo, seguramente en el Petit Bayona, encontró personas del entorno de la izquierda de Berchale que le ayudaron, porque a los 3 meses volvía a estar operativo. Y al poco tiempo era localizado en Mont-de-Marsan. La policía instaló un dispositivo de vigilancia en su garaje. Le acompañaba Garasi Aldana y era muy celoso de su seguridad. Se había teñido el pelo, se había cambiado de peinado y portaba gafas. Era muy desconfiado y era muy difícil acercarse a él. Susper iba casi siempre con la mano derecha dentro del bolsillo de la cazadora. De hecho, cuando se le detiene, en el bolsillo derecho de la cazadora lleva una pistola de 9 milímetros. Los papeles de Susper con nombres de 200 futuros etarras fueron descifrados. Mikel Otegui, autor confeso de matar a 2 ertzañas, tenía una cita con Susper. La imagen fue filmada desde un coche. La policía lo neutralizó a la salida de este garaje, utilizado como estructura logística para vehículos. El grupo de compras de ETA se reúne en Toulouse. Es una cita para abastecer a la banda. Abelardo Castillo espera a su jefe, Eneko Goiazcoechea. Es su única imagen hasta ser detenido en Londres el año pasado. Vemos en la imagen a Gracia Morcillo, que en ese momento junto a su pareja Sier Quintana pues componían una subestructura que en ese momento ETA denominaba internacional y que se dedicaba fundamentalmente a la adquisición de componentes electrónicos y de material. El encuentro finaliza y Morcillo es filmada por 2 cámaras de la Guardia Civil al entrar al coche. En pleno monte en Francia, un hombre sale de un coche. Mira desconfiado en todas las direcciones. Comprueba que nadie sigue sus movimientos. Es Iñaki Esparza Luri, jefe de explosivos. Llega otro individuo y sin demora sube al coche. Va con gorra y es Maiza Artola, guardián de Zulos. No se percatan de la presencia de la Guardia Civil camuflada a poca distancia. Pues las imágenes que se ven, que como se ve son imágenes rodadas desde muy cerca, la imagen se ve, no hay más de 4, 5 o 6 metros. Lo que vemos aquí es un trasvase de maletas llenas de material explosivo y armas que van de un aparato a otro aparato, de una estructura a otra estructura. Eso es clave para nosotros, pues para hacer un poco el seguimiento y para acabar de completar la investigación que llevamos del aparato logístico. El zulo más histórico es este denominado en los papeles de ETA como Chernóbil. Cuando la Guardia Civil llegó hasta él, entendieron el sobrenombre. Las reglas de acceso al zulo eran muy estrictas y, en efecto, psicológicamente tuvo un gran impacto porque se preguntaban cómo la policía lo había descubierto con las reglas tan estrictas que tenían. Llegaron a preguntarse si no había un topo en la organización. De los zulos se trasladaba el material a los grandes almacenes logísticos de la banda construidos en viviendas individuales. La operación Santuario de la Guardia Civil cruzó la puerta de estos caseríos y anuló la reserva estratégica de armas de ETA. Pueden ver que los mecanismos de apertura de los zulos son mecanismos diseñados por alguien que sabe muy bien lo que hace, mecanismos hidráulicos. En estos zulos había cantidades del orden de 1.500 kilos de explosivo. Recuerdo, más de 11.000 detonadores, más de 10 kilómetros de cordón detonante, por encima de 300 granadas y morteros, algo más de 1.000 armas individuales, misiles, un arma hasta en ese momento inédita. El volumen del material que hallamos allí fue grandioso. Vivían familias, recibían visitas familiares en esas casas, visitas de amigos. Y jamás nadie podía sospechar que en una reunión familiar
o en una reunión de amigos, en una partida de cartas que estaban jugando en el salón de su casa, debajo de la misma había muchos metros cúbicos de material de ETA. En las entrañas de estas casas se encontró el auténtico arsenal de ETA, además de sus archivos. Esto hace que la banda terrorista cambie su estrategia de zulos y apueste por crear talleres de coches bomba. La casa de Cahors, nosotros llegamos a vigilar esa casa y a esos terroristas y llegamos a la conclusión de que allí estaba el artificiero de ETA en ese momento, que se ven las imágenes, que es Silueta Goyena, y llegamos a determinar que ahí se fabricaban artefactos explosivos. Alay Charamendi y Ander Mújica compraban componentes electrónicos y tuppers para bombas Lapa en el súper mientras eran fotografiados a menos de 1 metro. Ollán Barandaya era la mano de obra para la construcción de los coches bomba que se mandaban a España para matar. Bueno, pues a veces las investigaciones tienen detalles curiosos y esta lo fue. Un vecino jugando, el niño tiró el balón al jardín de los terroristas y uno de ellos salió y efectivamente tenía gafas de protección para soldar, maquinaria para soldar, llevaba guantes. Ahí nos determinó que ahí trabajaban en lo que ellos saben hacer, que es preparar artefactos explosivos. Al día siguiente fueron detenidos. Desde la ventana de un hotel se sigue al responsable de la oficina política de ETA. Llega cargado de bolsas, chequea la zona y entra en casa. Es Aitor Elizarán. Se localiza su piso y se sigue al minuto la actividad del día. 4 horas después, recibe visita de su compañero, Iker Esparza, que porta mochila y llaves del inmueble. Ya de noche, abandonan el piso de seguridad con todo su equipaje. Es filmado el momento en que el aparato político de ETA cambia de oficina. Y en este caso, como era el caso del que nos ocupa, de Aitor Elizarán, uno de los responsables del aparato político, su bagaje o su equipaje profesional, si quieren llamarlo, pues se circunscribe a algo muy reducido. Su arma individual y su herramienta de trabajo fundamentalmente será seguramente su ordenador, con lo cual pues no requiere grandes cambios de infraestructura. Es norma de seguridad que los miembros de ETA viajen con la casa a cuestas en los coches. Incluso jefes de aparatos llevan todas sus pertenencias en vehículos y furgonetas robadas. Aquí, Ibon Gogascoechea y José Lorenzo Ayestarán, jefes del I+D de la banda terrorista, están de mudanza. El que se agacha es Ibon, que deja ver un bulto en su espalda. Es su pistola que lleva para evitar su expulsión a España. Ellos, la pistola, en primer lugar era para eso. Luego ya hemos visto que no, que luego ya no dudan en disparar ante un policía francés o un guardia civil si ven amenazados que pueden ser detenidos. Ayestarán, alias Indio, regresó a la disciplina de ETA en Francia tras años en el retiro de Venezuela. La pista de Thierry reaparece en Burdeos en esta imagen. Está junto a Ainhoa Zaeta y un legal que sirvió de cebo. La imagen la capta la Guardia Civil simulando una foto entre novios. Hay que intentar saber lo que piensa. Y eso sin duda solo se hace estando muy, muy cerca del terrorista. Llegamos solo como se puede llegar en muchas ocasiones a los dirigentes de la organización, que es desde las estructuras legales en España. Thierry aglutinaba mucho poder. Thierry aglutinaba mucha responsabilidad. En Thierry confluían responsabilidades en el ámbito político, en el ámbito militar, incluso en el ámbito logístico. Tenía responsabilidades en el ámbito del impuesto revolucionario y eso evidentemente hacía que tuviese que mantener muchas citas y muchos encuentros, no solo con responsables de sus estructuras dependientes en Francia, sino también en muchos casos de legales españoles. Carico Chaspiazu, Cherokee, buscó refugio en la estación de esquí de Cotterets, en el Pirineo francés. Aquí se alquila un apartamento sin demasiado papeleo, por temporadas y en dinero negro. Parecía un lugar seguro para él y su novia Leire Zurutuza, pero no era así. Su detención fue evidentemente sorpresiva. En ningún momento se esperaba esa detención, en ningún momento se esperaba esa situación, y yo creo que reaccionó como lo que era.
una persona agresiva, una persona violenta, una persona que se sintió agredida y sorprendida. Le hemos visto tanto en su vestimenta, con un perfil absolutamente diferente, pasando perfectamente por un montañero, como por una persona que desarrolla una actividad liberal. Le hemos visto con gorro, con gorra, con peluca, sin peluca, con gafas, sin gafas. Le hemos visto de todas las maneras. El séptimo jefe de ETA detenido en 2 años fue Carrera Sarobe, ATA. ATA había sido un clon de Cherokee. Juntos habían hecho los últimos años de campaña, juntos planificaban la estrategia terrorista. Ellos eran los únicos jefes que quedaban en ETA y ellos fueron los que se concertaron para llevar el terror hasta las últimas consecuencias. Prácticamente una lucha suicida. Era un jefe militar muy carismático y en el límite de ser un psicópata. Ha sido un golpe difícil de superar para ETA. La última esperanza terrorista se difumina con la detención de ATA en Bayona. El 20 de mayo del 2010, Carrera Sarobe llega a un piso tras estar escondido en el monte. La Guardia Civil le espera. Es el golpe definitivo a ETA. QNC. Yo, every pad I put my pen on, show the hot up your den on. I hit it from the back.